Gracias, hermanos, por este momento que el Señor nos permite estar juntos acá. Y antes de empezar nuestro tiempo de meditar y estudiar la palabra del Señor, quiero invitarles de una manera muy respetuosa, a que traiga a su mente, a su memoria, algunos momentos gratos de su vida. No sé cuáles sean. En la sonrisa de mamá, en esa comida deliciosa que hacía o hace nuestra abuela. No sé qué momentos gratos pueda traer a su memoria, un momento feliz, una boda, que traiga esos momentos más gratos de su vida. Cierre sus ojos por un momento y allí traiga esos momentos a su mente. ¿Cómo nos fue en esa experiencia de traer esos recuerdos gratos? ¿Qué sensación nos da esos recuerdos? Agradecimiento, alegría, gozo. Sí, si usted viniera aquí arriba conmigo, pudiera ver los rostros sonrientes y alegres que tienen ustedes al recordar esos momentos gratos y felices. Pero también quiero que traiga a su mente algún momento de pronto que haya traído dolor y tristeza en su vida. Traiga a su mente algún momento, no sé, la enfermedad de un ser querido, la pérdida de alguien. Traiga a su mente este momento que ha causado dolor en su vida. ¿Qué sensación nos ha dado ese recuerdo? Agradecimiento también, dolor, tristeza, nostalgia. Los eventos, los momentos cambian, pero los actores hemos sido los mismos. Las situaciones, tanto alegres como tristes, suceden muchas veces así, una tras otra. Y seguramente esos momentos de felicidad, pues, ha causado alegría, euforia, gozo, pero también esos momentos de dolor ha traído o trae a nuestro corazón momentos de tristeza, de incomodidad, de impotencia. Vivimos, hermanos, en una generación que recibe permanentemente el mensaje de que debe ser fuerte, de que debe ser exitosa, de que la perfección debe estar en todo, de que seamos atractivos, que guarda las apariencias para evitar la descalificación y el escándalo. Pero también vivimos una generación marcada por la ansiedad, por la soledad, por la incertidumbre, que lleva a estados mentales y espirituales de profunda tristeza y depresión. Pero Dios, amados hermanos, sigue mostrando su poder, su gracia y su bondad a través de personas que dependen de Él, a través de personas que se rinden a Él. Del triunfo al fracaso hay un solo paso. El gozo y el sufrimiento son parte integral de la vida. Van unidos a nuestra fragilidad, a nuestra vulnerabilidad. Y yo les invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Por favor, acompáñenme para leer este hermoso texto
de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Gracias por colocarse en pie y permítanme leer esta porción de la palabra del Señor. Vida, Señor, y que en este tiempo, Señor, nos deleitemos, Señor, al escuchar tu palabra. Gracias por estar en medio de nosotros y gracias porque tú te mueves en cada uno de nuestros corazones. Estamos necesitados de ti y suplicamos, Señor, tu intervención, tu respaldo, tu guía y dirección en este momento. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios hace fuertes llamados de atención y también quiere aclarar y colocar algunos asuntos que no estaban bien en la iglesia de Corinto. Pero en esta carta, en esa segunda carta, Pablo quiere hacer defensa de su ministerio, de su llamado, porque en todo ese tiempo se han levantado personas, falsos maestros, oponentes, que le criticaban, que no favorecían el ministerio de Pablo. Entonces, Pablo en esta carta quiere hacer precisamente alusión a esta defensa acerca de su ministerio, que su llamado era genuino, que su llamado era sincero y que hacía también afirmación de que su llamado había sido por el Señor Jesucristo. Y Pablo, más que defender su reputación, querían que los hermanos allí de esta comunidad permanecieran fieles al Señor, que no fueran engañados y crecieran en la fe, que crecieran en el conocimiento del Señor, pero que también fueran una comunidad que en medio de las diferencias, que en medio de esos desacuerdos, fuera una comunidad que se reconciliara, que se restaurara en su comunión unos con otros. Y es en este contexto donde Pablo quiere destacar que el poder de Dios se manifiesta en medio de la fragilidad humana. Veamos lo que nos dice el versículo 7, y yo quiero invitarles a que estemos muy atentos a los textos de la palabra para que me ayuden a buscar algunos versículos y entonces por favor quiero que estemos muy pendientes de esto. Veamos lo que nos dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos frágiles, pero sostenidos por el poder de Dios. Los creyentes en Cristo, los que hemos decidido seguirle, estamos sujetos, hermanos amados, a las eventualidades, a las circunstancias, a los percances, a las dificultades, a los contratiempos que nos presenta la vida. Entonces, la debilidad y el dolor están siendo presentes continuamente. Como vimos en la dinámica de introducción, el triunfo y el fracaso, la alegría y el dolor van de la mano en nuestra vida. Y de pronto usted y yo recordaremos aquella frase, aquellas palabras de esta canción popular conocida, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida, ¿cierto? Esta hermosa canción popular compuesta por el maestro Héctor Ochoa y que precisamente nos lleva a evocar que nuestra vida, nuestro caminar por esta tierra está acompañada de estas situaciones. Entonces, hermanos, el apóstol aquí entonces nos está mostrando que somos como vasos de barro, utensilios de arcilla, un recipiente frágil y quebradizo en el que se ha guardado un tesoro incalculable, un tesoro valiosísimo, de mucho valor. La vida nos ha rodeado de debilidad, pero Cristo nos ha fortalecido con su poder. Somos personas frágiles,
agrietadas, sostenidas por la gracia de Dios, vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza, como dice el texto, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de ti ni de mí. Para que no haya lugar a dudas, para traer claridad, el apóstol Pablo está diciendo, no es una obra de hombres, es una obra sobrenatural de Dios. Y entonces, siguiendo leyendo ahí el texto, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando leemos ese término tesoro, ¿qué se nos viene a la mente? ¿En qué pensamos? Algo valioso, muy especial. Precisamente eso, riqueza, gloria. Algo que al tenerlo lo protegeríamos y algo que al tenerlo también lo compartiríamos. Pablo lo ha dicho en los versículos 3 al 5. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es el tesoro a que se refiere el apóstol Pablo aquí en esta frase? En el versículos 3 al 5, allí un poco atrás de su Biblia, dice, y si todavía vuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Ese tesoro incalculable y valioso es el mensaje del evangelio. El evangelio, Cristo mismo, la obra de Cristo en nosotros, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, la restauración. Todo esto allí presente está en nosotros. La buena noticia es el tesoro que hay en nuestros corazones. Es un tesoro tan valioso porque en él están reveladas todas las verdades profundas que el mundo ha conocido, las verdades que transforman, que producen cambios con efectos eternos. Es por medio de este tesoro que nosotros, hermanos, al conocer a Jesús, somos libres, somos perdonados. Ya no estamos más sujetos a la muerte eterna, sino que tenemos vida eterna. Éramos enemigos de Dios. Y ahora Cristo nos ha reconciliado con Él para tener una relación cercana, auténtica y verdadera. Este es el mayor tesoro que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, en este cuerpo frágil. Pero también el versículo nos continúa diciendo allí que somos vasos de barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Los frascos de arcilla, los vasos de barro eran recipientes muy comunes en la época del primer siglo, la época de Pablo. Se usaban para guardar objetos de valor, pero también los rollos de las escrituras, cuando se copiaban, se guardaban allí. La arcilla era una sustancia muy común y disponible en esta época para hacer este tipo de recipientes. Mientras que algunos frascos de arcilla estaban bellamente ornamentados, otros simplemente eran rústicos, simples, ordinarios, nada atractivos. Pero ya sea que fueran simples o hermosos, tenían una función muy importante, que también eran utilizados para depositar el agua. Y de esta manera transportarla o tenerla en casa para entonces calmar la sed. Para aquellos entonces que necesitaban ser saciados de su sed, el agua allí estaba depositada en estos recipientes. Pablo dice que nosotros somos esos recipientes, esos vasos débiles, limitados, que nos enfermamos, que nos cansamos, que nos deterioramos, que nos equivocamos.
pero que aún así, amados hermanos, dentro de ti y de mí, dentro de nosotros está Cristo, el mensaje del Evangelio, el tesoro más valioso para traer redención y esperanza a un mundo en oscuridad. Somos vasos frágiles que dependemos del poder y de la gracia de Dios. Miremos que continúa el texto diciéndonos, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios pone este tesoro tan grande, tan valioso, en vasos tan débiles en nosotros, que somos transitorios, que somos efímeros, que somos irrelevantes? ¿Para qué, hermanos? Para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que sea evidente, para que todos puedan ver que la obra que el Señor está haciendo en tu vida y hace en nuestras vidas es hecha por el poder de Dios y no por tus capacidades, no por nuestras capacidades. Por eso es que tú y yo respondemos a Él, sirviéndole. Por eso es que respondemos a Él rindiendo toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que anunciamos la buena noticia. Por eso es que aquí, en medio de estar en comunidad cantando, levantamos nuestra voz, no siendo espectadores, sino participando activamente de este momento, levantando nuestra voz en exaltación, en adoración, para agradecer, honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. El amor de Cristo nos mueve a servir. El amor de Cristo nos mueve a adorarle. El amor de Cristo nos mueve a cantar. El pensar conscientemente de lo que éramos antes, pero hoy hemos sido salvados, redimidos y reconciliados. Por lo tanto, respondemos de esta manera, en una vida de servicio, en una vida que se rinde permanente y continuamente delante de Él. Somos tan frágiles como el barro, sostenidos por el poder de Dios a tal punto que esta fragilidad, hermanos, de manera contradictoria, miren, de manera paradójica, se hace resistente. Les invito a que veamos los versículos 8 y 9. ¿Cómo es que se presenta esta aparente contradicción y somos resistentes en medio de cada situación difícil? Dice allí, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Versículo 8, fortalecidos en medio de la dificultad. Sería este segundo punto, mirando allí el versículo 8. Y esta fortaleza se expresa precisamente en la presencia de Cristo en nosotros. Atribulados pero no aplastados. Es otra traducción. Atribulados en todo, mas no angustiados. Esta palabra atribulado también quiere decir afligido. Y nuestras aflicciones se presentan precisamente en las preocupaciones que tenemos, en las presiones de todo tipo de dolor. Pero, ¿qué afligió al apóstol Pablo? ¿Por qué él está hablando de esta manera? Como les dije al comienzo, en la iglesia de Corinto se habían levantado personas que criticaban su ministerio. Se habían presentado divisiones allí. Las acusaciones de personas que habían llegado a creer por medio del Evangelio ahora estaban en contra de él. Esto había traído aflicción a su corazón. La presión cotidiana, como él describe, el rechazo de hermanos y compatriotas. Si usted recuerda, allí en 2 Timoteo 4:10 hay una persona que compartió con él el trabajo del ministerio. Se llamaba Demas. Y este personaje, este compañero de lucha, este compañero de ministerio, lo abandona de repente y dice que se vuelve al mundo.
Pablo no solamente se sintió afligido físicamente, sino también emocionalmente. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo se pudo haber sentido Pablo cuando alguien en quien él confiaba le dio la espalda, lo dejó solo? Así está expresándose Pablo en este momento. Pero también, escribiéndolo a Timoteo, Pablo dice: participa conmigo de las aflicciones del Evangelio. Eso es 2 Timoteo 1:8. Participa conmigo. Es como si abrazar la causa del Evangelio, hermanos. Como si abrazáramos el Evangelio, es abrazar la aflicción. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús: el que me sigue debe negarse, ¿qué más? Tomar su cruz y seguirme. Pero aún en esta situación, dice, pero no aplastados, es no perder la calma. Hay presiones de todo tipo, hermanos, exigencias laborales, evaluaciones, exámenes en la universidad, problemas familiares, desilusiones. Pero Dios siempre abre caminos. No perdamos la calma, no angustiados, no aplastados. Dios abrirá opciones, caminos en medio de las situaciones difíciles, porque Él interviene milagrosamente, Él nos sostiene. Aquí tenemos otra aparente contradicción, otra paradoja que el apóstol Pablo está queriendo comunicar ahí en el mismo versículo 8. Perplejos, ¿pero qué? No desesperados. Perplejos, pero no desesperados. En otra traducción dice en apuros, mas no desesperados. Y aquí esta palabra perplejos da la idea de que hay confusión. Estamos desconcertados frente a una noticia o frente a una situación. La idea es que la experiencia de que cuando entramos en shock frente a una situación inesperada. Pero si ayer hablé con él y hoy está en la clínica, pero ayer hablé con él y hoy no está con nosotros. Esas situaciones, esos desconciertos, esos asombros en medio de una situación que no podemos comprender. No me lo esperaba. Hay momentos donde no sabemos qué hacer, pero el apóstol está diciendo: no desesperados, nunca debemos perder la esperanza. Pablo le escribió a los corintios allí en 2 Corintios 1:8. Allí estábamos muy cerquita. Busquémoslo, por favor. 2 Corintios 1:8. ¿Alguien lo quiere leer con voz fuerte, con voz que retumbe y resuena en este lugar? 2 Corintios 1:8. Imagínense, él pensó que no saldría con vida de esta situación, pero aún así no perdió la esperanza. Estaba a punto de perderla, dice, pero Dios le permitió pasar esta situación y salir de ella con vida. Para que la confianza, dice los versículos 9 y 10, para que la confianza estuviera en Dios y no en nosotros. Hermanos, no siempre entendemos lo que ocurre. Habrán preguntas sin respuestas.
¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta puerta cerrada? ¿Por qué insisto en buscar trabajo y no me sale? ¿Por qué esta enfermedad? Y el Señor nos está animando hoy a que le creamos. Porque muchas veces, hermanos, se nos olvida en un segundo de crisis, en un segundo de momento así de shock, la palabra del Señor y sus promesas. La incredulidad se apodera de nosotros. Pero aquí el Señor nos está animando a que en medio de esos conflictos o peligros no perdamos la esperanza y la confianza en Él, para que la confianza esté en nuestro Dios y no en nosotros. La tercera paradoja o aparente contradicción de situaciones allí dice: perseguidos, pero no abandonados. Algunos han sufrido persecución, burla, desprecio, rechazo por seguir a Cristo. Pero, amados hermanos, dice perseguidos, mas no desamparados. Dios nunca abandona a sus hijos. Pablo sufrió cárceles, azotes, naufragios, rechazos, traiciones, intentos de asesinato, pero Dios nunca lo abandonó. Y quiero que me ayuden, por favor, buscando estos dos textos. Hechos 9:29 y Hechos 13:50. Nos ilustra un poco acerca de esta experiencia de Pablo. Hechos 9:29, ¿quién lo puede leer en voz alta? Estos procuraban matarle. Hechos 13:50, bien fuerte. 13:50, Hechos. Imagínense, expulsados. Y hay una serie de pasajes en Hechos donde aún Pablo fue apedreado. Y aún allí en el suelo dice que lo consideraban ya muerto. Pero que los hermanos que se acercaron allí para ayudarle lo levantaron para que siguiera adelante anunciando el Evangelio. Y entonces nos preguntamos, ¿hubo alguna vez que el apóstol Pablo estuviera tranquilo, que no fuera perseguido? Pero dice que él nunca se sintió abandonado en estas situaciones o ocasiones que se le presentaron. ¿Qué es lo que marca? ¿Qué es lo que marcaría la diferencia entre Pablo y nosotros de pronto al haber vivido esas situaciones? Pablo creyó la palabra de Dios. Seguramente en su corazón, en su mente, hizo eco estas palabras: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Saben dónde están estas palabras? Deuteronomio 31, 6 al 8. Alguien que lo lea bien fuerte. Pablo era alguien que conocía la Sagrada Escritura, era intérprete de la ley, y estas palabras, esta promesa, estaban allí en su mente. Deuteronomio 31, 6 al 8. ¿Qué dice? Palabras que Dios le dijo a Moisés, precisamente cuando él ya estaba muy anciano. Dios ya le ha dicho, tú no vas a pasar el Jordán. Pero el Señor le da esta promesa para ir adelante y conquistar la tierra prometida. Palabras que hacían eco en el pensamiento y en el corazón de San Pablo. Nunca te dejaré, ni te desampararé. El siguiente contraste allí en el mismo versículo dice: derribados, pero no destruidos. Y la palabra derribados allí tiene la intención, o se nos viene a la mente cuando alguien es golpeado y cae, pero no derrotado. Pablo fue apedreado muchas veces, pero no quedó destruido, siempre se levantó. Es la imagen que tenemos de pronto de un combate de boxeo. Aquel que de pronto es golpeado, derribado,
pero vuelve y se levanta. Vuelve y se levanta, pero no destruido. Amados hermanos, sí, habrán caídas, tropiezos, crisis, lágrimas, heridas, pero Cristo es el que nos levanta, no nos deja allí caídos. Pensemos un poco en la experiencia del apóstol Pedro cuando negó a Jesús. Allí, frente a los que le preguntaron que si él conocía a Jesús, y él lo negó. Decepcionante. Pero Cristo se encuentra con él y lo levanta para luego usarle como testimonio al mundo de que Cristo restaura la vida para que seamos útiles en su obra. En ocasiones, muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones difíciles de salud nuestras o de seres queridos. Y en medio de esa situación, no sé si usted se identifica conmigo, nos sentimos impotentes. El hecho de depender de que otra persona nos cuide, de que otra persona nos atienda. Y en medio de esa experiencia, humanamente sentimos frustración, tristeza. Y en esos momentos vamos cayendo como en una espiral y vamos dejando de lado a Dios. Perdemos de vista al Señor. Perdemos de vista sus promesas y sus palabras. Y poco a poco vamos dejando de colocar nuestra mirada en el Señor. Y como que nos centramos en esa circunstancia. Y nos vamos desesperanzando. Pero también nos hemos podido dar cuenta que de maneras inesperadas y asombrosas, el Señor interviene de alguna manera. Y es cuando notamos que Dios está presente, no nos ha abandonado. El Señor nos sorprende de la manera que menos imaginamos. Nos sorprende en lo sencillo, en lo simple, en lo extraordinario. Y hemos visto que también el Señor usa personas a nuestro alrededor para animarnos, para traer seguramente también alguna palabra de aliento. O también el Señor de manera asombrosa nos acompaña a través de personas que nos pueden fortalecer en nuestra fe, acompañarnos a las citas médicas, provee personas para que también a través de ellos seamos cuidados. Hay otro tipo de personas también que son los cuidadores. Es una labor muy demandante, exige sacrificio, mucho amor, tolerancia, paciencia, servicio en medio de esta experiencia de cuidar a otro que desgasta, en medio de ansiedad y de preocupación por no saber si se va a levantar el paciente, cuánto tiempo va a permanecer así. Hermanos, en medio de la aflicción, si tenemos una relación cercana, podemos tener la fortaleza del Señor. Si tenemos una comunión íntima con el Señor, en medio de esos tiempos tan absurdos, podemos experimentar que Él nos sostiene. Otro tipo de aflicción es cuando se pierde el empleo, o se tiene que cerrar el negocio, o la empresa. Los gastos básicos siguen, los gastos continúan, hay que responder por todo. ¿Qué hacemos? Cuando se enfrenta a esto hay temor, incertidumbre. No podemos dormir. No podemos dormir. Y entonces es cuando depositamos esperanza y confianza en personas que de pronto nos dan expectativas. Y en lugar de fijar nuestra mirada en Dios, colocamos nuestra mirada en aquellas personas. En muchos casos se negocian los principios y valores de la palabra en esta búsqueda y nos alejamos de Dios.
olvidando que Él es el único que puede fortalecernos, que puede darnos la oportunidad de abrir esas puertas que solamente Él puede abrir. Cuando hay conflictos de pareja es otra aflicción, hermanos. Cuando se comienza a fracturar nuestra relación matrimonial, dejamos de hacer lo que agrada a Dios. Actuamos por conveniencia. Y teniendo la palabra frente a nosotros, cómo debemos actuar frente a esas situaciones, entonces filtramos la palabra. Simplemente decimos, no, yo tomo esto para mí, lo que me conviene. Y la palabra ya pasa a ser un saludo a la bandera, algo de adorno. La cuestiono y la filtro con mis opiniones, la filtro con mis razonamientos para tomar lo que me conviene. Otra aflicción, los conflictos con nuestros hijos, las decisiones erradas que toman fuera del hogar, que los va separando cada vez más de Dios y de nosotros como padres. Esto trae dolor profundo, hermano. Todo esto nos duele. ¿Cómo lo enfrentamos? Debemos recordar la esperanza que nos enseña este pasaje. Aunque somos vasos de barro, el tesoro que llevamos dentro de nosotros es Cristo, su evangelio, su mensaje de redención. Por esto podemos estar atribulados, pero no derrotados, perseguidos, pero nunca abandonados, porque el Señor sostiene a los que confían en Él. Hermanos amados, ¿nuestra vida refleja la presencia de Cristo cuando enfrentamos la tribulación? ¿Nuestra vida refleja la presencia de Cristo cuando enfrentamos la aflicción, la pérdida? El Señor quiere que busquemos cada día la fortaleza y las fuerzas que vienen de Él. Esto nos exhorta, hermanos, a vivir con humildad, a depender completamente de Él. Que cuando venga la aflicción, la prueba, el conflicto, no abandonemos la fe. No abandonar la fe cuando llegan las pruebas. El versículo 10 dice, ¿y por qué sucede esto? Versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes. ¿La qué? ¿Me están siguiendo? La muerte de Jesús. Otra vez leo versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que lleva la muerte de Jesús en todas partes? Jesús se hace visible en nosotros, hermanos. Allí el versículo 10 nos está diciendo esto. ¿De qué manera nosotros podemos comparar la muerte de Jesús con nuestros sufrimientos o con los sufrimientos que Pablo está expresando allí? Cada día Pablo, cuando hemos leído ahora en Hechos, renunciaba a la comodidad, a la seguridad, al prestigio, al reconocimiento, pero vivía identificado con Cristo. Como les dije ahora un momento, hermanos, abrazar la causa de Cristo es abrazar las aflicciones. Abrazar el evangelio es abrazar las aflicciones. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las pruebas permiten que la vida de Cristo, hermanos amados, sea visible en nosotros. Dice allí el mismo versículo que llevamos sus sufrimientos, llevamos los sufrimientos de Jesús. La muerte de Jesús produjo en nosotros salvación. La salvación de todo aquel que cree en esta obra de Cristo para traer redención y liberación. Pablo lo dijo en Filipenses 1:29 de esta manera. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29, así lo escribió Pablo, lo digo otra vez. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él,
sino también sufrir en Él, por Él. Pablo nos dice que el sufrimiento por causa del Evangelio no es una señal de fracaso, no es una señal de derrota, sino una oportunidad para que la vida de Cristo, la vida de Jesús se haga evidente, se haga visible a través de nuestras reacciones y conducta en estas situaciones. Sufrir por Cristo es algo que nos ha conseguido como un privilegio, como un honor. Y el versículo continúa allí. La vida de Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, miren, la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo. Hermanos amados, el cristianismo de nuestro tiempo es tan diferente al cristianismo que leemos aquí en la Sagrada Escritura, el cristianismo del primer siglo. En nuestro tiempo, la necesidad de que todo esté en orden, de que todo esté bajo control, de que todo esté cómodo, de que hayan los escenarios ideales o las condiciones de vida favorables, que no existan inconvenientes, es algo muy propio de nosotros, de nuestro tiempo. Es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Cómo estas situaciones de los primeros creyentes, en medio de persecución, en medio de aflicciones, en medio del dolor, se pudieron levantar. Hebreos 10, 32 al 24. El escritor está diciendo que ellos pueden, después de haber creído, soportaron una gran lucha, padecimientos, y que estos fueron de oprobio público. Hebreos 10, 32 al 34. Y dice el escritor que aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Dios nos llama a una vida de dependencia de Él. Y de esta manera entonces, a una vida que se exprese también en servicio a Él. Dios nos ha dado dones, capacidades que vienen de Él para servir a los demás, no para nuestro beneficio, ni agrado, ni para nuestro disfrute, sino para la edificación y el bienestar de otros, para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos amados, no somos siervos para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. El siervo cristiano sirve las 24 horas y los 7 días de la semana. Un llamado a que la vida de Cristo se manifieste y se exprese en nosotros en una vida que ayuda a los demás. Estamos en una jornada de recolectar ayuda a nuestros hermanos venezolanos que han vivido la tragedia de ese terremoto. Unámonos, traigamos ayuda, ofrendemos, oremos, movilicémonos a misericordia para servir y ayudar a quienes lo han perdido todo. La vida de Cristo se expresa de esa manera, ayudando a otros. Morir al ego, al orgullo, al pecado. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a cambiar la pregunta: ¿por qué soy tan débil? ¿Por qué me pasa esto? Más bien digamos, ¿cómo puede Cristo mostrar su poder a través de mi debilidad? Nos dice, no dependa de tus fuerzas, no deposites tu confianza en tus capacidades, no te desanimes por tus debilidades, mi poder es suficiente para sostenerte. Dios sigue y seguirá usando, hermanos amados, personas frágiles como tú y yo para mostrar su grandeza. Cuando enfrentamos pérdidas, dolor, enfermedad, dificultades, no concluyamos ni digamos es que Dios me ha abandonado. Él puede manifestar su poder en medio de esa circunstancia.
Él está presente. Cuando sirvamos en la iglesia, cuando nos dispongamos para ser útiles en medio de nuestra comunidad, no busquemos el aplauso o el reconocimiento, porque lo importante no es el vaso, no es este recipiente, sino la presencia de Dios en tu vida, el tesoro que contiene. La gloria siempre pertenece a Cristo. Vive para que la vida de Jesús se manifieste en ti, agradándole en todo, amado hermano, reflejándole y no para impresionar a otros o para ganar aceptación del mundo. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. A manera de conclusión, hermanos, seguramente en este momento estás pensando: si he fracasado o caído en pecado, ya no sirvo. Dios me ha desechado. Seguramente estás pensando: he batallado con esta u otra situación, con conflictos en casa, el ambiente laboral es tenso, vivo persecución por causa del Evangelio y esto me ha llevado a desanimarme, a no creerle a Dios. Se me olvida en un santiamén, se me olvida en un segundo que Dios ha revelado su palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra, en lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. A manera de resumen, hermanos, ¿qué nos llevamos hoy? No olvidemos que Dios usa tu fragilidad, nuestra fragilidad, para mostrar su poder. En segundo lugar, la prueba y la adversidad nos llevan a depender de Dios. Tercero, nuestra vida debe reflejar a Cristo. Frente a los conflictos y crisis, hermanos, debo preguntarme: ¿mi reacción agrada a Dios? Piensa un momento, allí, hermano. ¿Cómo reaccionas frente a la crítica? ¿Cómo reaccionamos frente a los llamados de atención? ¿Cómo reaccionamos frente a nuestra incapacidad para resolver situaciones? Nuestros fracasos y caídas no determinan ni son concluyentes en nuestras vidas. Cristo es el que determina nuestra identidad, nuestro presente y futuro. Dios usa nuestras debilidades y dificultades para manifestar su poder. A manera de aplicación, hermano, quiero que miremos allí estas aplicaciones. Reconozcamos que no somos autosuficientes, hermanos. Necesitamos a Dios todos los días. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza no proviene de ti ni de mí, proviene del Señor. Que mañana al abrir los ojos, hermanos, que cada mañana al abrir nuestros ojos a un nuevo día, le digamos al Señor: Señor, gracias. Hoy dependo completamente de ti. Hoy dependo completamente de ti. Otra aplicación, hermano, tengamos en cuenta que nuestra mayor riqueza no es nuestra salud, no es nuestra familia, ni el ministerio, ni nuestros bienes, ni nuestros logros. Es el tesoro que tenemos. Cristo Jesús viviendo en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo material falte o una circunstancia cambie, debemos recordar que nuestra verdadera riqueza permanece en Cristo. Otra aplicación, hermano: no escondamos nuestras luchas, cualquiera que ellas sean, pensando en guardar las apariencias, pensando en que si expreso esto o aquello me van a descalificar, a rechazar. Busquemos ayuda, orientación y consejo. Aquí en medio de nuestra comunidad, hermanos, estamos para apoyarnos. Las dificultades fortalecen al creyente cuando depende del poder de Dios y no de sí mismo. Las dificultades no son derrota. Las dificultades no
no son para estar caídos, nos fortalecen cuando dependemos del Señor. Otra aplicación, hermanos: permanezcamos, persistamos, mantengamos firmes en nuestra fe en el Señor, en su palabra, en dependencia y obediencia a Él. No abandonemos, no volvamos atrás, no abandonemos la fe ni nuestra relación con Dios cuando lleguen las pruebas. Recuerden, las dificultades no significan que Dios me ha abandonado. Las adversidades y las crisis también forman nuestro carácter. La perseverancia produce madurez. Desde hoy, al salir de este lugar, cada día procuremos, cultivemos la unidad entre nosotros, la unidad en nuestra familia, la fraternidad, el afecto entrañable, el consuelo mutuo, la compasión en medio de nuestras diferencias, en medio de situaciones de nuestro país que nos invitan a la polarización, al apartarnos, a pelearnos. El Señor nos invita hoy a que en medio de nuestras diferencias cultivemos la fraternidad, el afecto entrañable, en casa, en nuestro ambiente laboral, de estudio. Vivamos de tal manera, hermanos, que otros vean a Cristo en nosotros. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. No olvidemos esto. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Y el estar allí, en esta actitud de oración, reflexionemos en cada una de estas preguntas para orar. ¿Estoy viviendo dependiendo de Dios o de mis propias capacidades? Yo quiero invitarle a que, si esto está pasando en nuestra vida, le digamos al Señor que nos hemos creído autosuficientes, que hemos dejado a un lado su palabra, que en medio de la aflicción, en un segundo se nos olvida que Él no nos ha abandonado. Nuevamente la pregunta: ¿estoy viviendo dependiendo de Dios o de mis propias capacidades? Ora allí delante del Señor. Ora allí delante del Señor. Recordemos que esto es entre Dios y nosotros. Esta otra pregunta: ¿cómo reacciono cuando soy criticado o incomprendido? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi reacción? ¿Me lleno de enojo, de rabia, de amargura, de ira? Levanta una oración allí, sincera, delante del Señor. Y digámosle cuál es nuestra conducta frente a la crítica o a la incomprensión, o cuando somos juzgados. Esto es entre Dios y nosotros. Esta es otra pregunta: ¿las pruebas me acercan a Dios o me alejan de Él?
En medio de la prueba pienso que Dios no está, me ha abandonado y que entonces más bien sigo mi propio camino y me alejo de Él. ¿Las pruebas me acercan a Dios o me alejan de Él? Esta otra pregunta, ¿estoy dispuesto a permanecer fiel aunque esto implique sufrimiento? Señor, gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas. Tú has escuchado la voz de mis hermanos allí al orar delante de ti. Tú conoces, Señor, la sinceridad con que hemos levantado esta oración. Gracias por hablar a nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti tal como somos, Señor. Tú conoces qué pasa en nuestra cotidianidad. Tú conoces, Señor, lo que pasa cuando nos subimos al carro o cuando vamos a tomar el Transmilenio, Señor. Tú conoces, Señor, lo que pasa cuando llegamos a nuestra casa y qué pasa cuando cerramos las puertas. Tú conoces, Señor, porque tú nos examinas. No nos podemos esconder. Nuestra vida está expuesta delante de ti. Señor, no queremos ser solo oidores, sino hacedores, obedientes a tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdanos a recordar esto, Señor, que hoy nos has hablado, Señor. Nuestra fortaleza no proviene de nosotros, sino de ti. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, tú has estado allí presente para levantarnos. Tú puedes usar nuestras experiencias, nuestras batallas, nuestra historia para bendecir a otros, para consolar a otros, para levantar a otros, para ayudar a otros, para que otros conozcan y te experimenten, Señor. Para que este tesoro, oh Dios, que tenemos en ti, lo conozcan también. Señor, y que frente a los conflictos y crisis, nuestra vida te refleje. Que nos preguntemos, ¿mi reacción agradará a Dios? Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia y obra en nosotros para que tu poder sea manifestado y para que demos gloria a ti y no a los hombres, Señor. Que, Señor, que cuando vean los milagros tuyos de transformación en nuestras vidas, no digan, uy, pero ¿cómo te fue de bien? Pero ¿qué positivismo le has puesto? Pero ¿qué esfuerzo has tenido para poder superar esto? No, Señor, sino que puedan dar testimonio, podamos dar testimonio de que eres tú el que actúas, el que has actuado, Señor. Gracias, Señor. Gracias.